Buenas, buenas, buenas. Hoy estamos con un nuevo video de este canal, Lucha Libre y nada más. Y es un especial lindo, importante, emotivo, porque llegamos a 200 suscriptores. Hace un par de días que hemos llegado a esa estadística, ¿no? A ese número. Y hoy quería hacer un especial. Quería hacer como un mini festejo, por así decirlo. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos claramente por haber apretado en ese botón de suscribirse. Más de 200 usuarios haciendo esa acción. Es loco pensarlo de esa manera. No parece un número tan grande probablemente para muchos, pero para mí, si lo pienso en frío, me parece un número muy loco, porque como digo, son 200 cuentas haciendo clic en el botón de suscribirse. Así que lo primero es agradecerles a todos ustedes por eso. Lo que quería hacer hoy era responder un par de preguntas que había dejado en mi cuenta de Twitter hace un par de días. Ustedes me hicieron 8 preguntas para responder en este video. Así que quería hacerlo un poco así en formato podcast, por así decirlo, con la voz en off. Iré poniendo las preguntas que vayan haciendo. Hay un par que puede llevar sus minutos responderlas. Así que nada, quiero agradecerles también por coparse, como diríamos acá en Argentina, por sumarse a esta propuesta. Y nada, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con la pregunta de Juan. Saludos para Genoma, un usuario en Twitter con el que interactúo bastante, así que le mando un gran saludo. Y me pregunta, ¿cómo y cuándo te empezó a gustar el wrestling? Bueno, no sé si lo habré contado en alguna ocasión en Twitter, pero la verdad que mi gusto por la lucha libre comienza desde muy chico y probablemente hace unos 15 años tal vez, y eso que tengo 20, así que se imaginarán la locura. Y es cuando tuve la PlayStation 2, como tenía una Play 2 ahí pirateada, mis padres compraban bastante seguido juegos de PlayStation, ¿no? Porque salían económicos. Y nada, una vez fui a un local de videojuegos acá en mi ciudad y encontré el SmackDown vs. Raw 2011, el primero que llegué a jugar. Tenía de portada a un tipo musculoso, tenía un pelado alto, a un tipo gritando desde el micrófono. Y yo dije, ¿qué será esto, no? Y me estoy refiriendo claramente a John Cena, Big Show y el Miz, respectivamente. Y ahí fue cuando dije, esto se ve interesante, yo lo quiero jugar. Y ahí fue cuando empecé a jugar SmackDown vs. Raw, sin saber que era algo que se podía consumir, ¿no? Lo empecé a jugar desde lo visual, me atraía mucho el juego en lo visual, y me parecía muy divertido el poder pelearme arriba de un ring, no solo en un uno versus uno, sino por ahí armar una lucha con escaleras, con mesas, ver las entradas tan épicas que tenían. Y nada, pasan los años, yo sigo jugando los SmackDown vs. Raw. Llega un momento, capaz que 2 años después de jugar a este SmackDown vs. Raw 2011, que me entero de que la WWE era un producto que yo podía seguir semanalmente o mensualmente, podía ver sus eventos, empecé a descubrir los highlights en YouTube. Ahí fue cuando descubrí que estos luchadores que yo utilizaba en los juegos en la vida real existían, eran de carne y hueso. Y también coincide con que yo al tener este gusto por estos luchadores, empiezo a decir a mi mamá, ¿no? De que existían estos tipos, se podía ver los shows. Mi mamá empieza a comprar figuras de acción. No compró tantas, porque en Argentina no es que sean fáciles ni económicas de conseguir, pero sí llegué a tener a Randy Orton, a John Cena y a Edge en su edición de Mattel. Llega 2015, empiezo a ver la WWE de manera semanal y en vivo porque la empiezan a transmitir por Fox Sports. Antes era muy difícil verla en vivo, hasta diría que imposible de forma legal, claramente, en un canal abierto y de aire. Y ya después el resto es historia, o sea, empiezo a ver WWE semanalmente desde 2015 hasta 2018. Después de 2019 pasa algo que voy a mencionar en otra pregunta. Y así es como nace. Nace un poco por los videojuegos de los SmackDown vs. Raw. Ya que después empecé a jugar a los SmackDown vs. Raw anteriores, a los WWE 2K, y sumó mucho más a mi pasión por la lucha libre. Bien, después tenemos preguntas de Marco y de Jero Vázquez que van por el mismo lado, así que voy a unirlas en una sola.
Saludo para los dos. Y me preguntan si tuve alguna vez un parón con el wrestling. O si me ha desmotivado tanto el wrestling a tal punto de querer dejar de mirarlo. Y efectivamente, sí. Puedo responder que sí es así. En ese infame 2019 de la WWE, donde era un desastre absolutamente en todos los aspectos. El tema historias, las luchas no divertían. Tema main roster, claramente estoy hablando. Un producto muy difícil de digerir, la verdad. Daban ganas de apagar la televisión. De hecho, estuve en 2019 probablemente sin ver WWE durante un tiempo largo. Me acuerdo que dejé de ver prácticamente todo durante unos meses. Hasta que no recuerdo por qué razón volví a ver. Yo creo que es porque habrá regresado algún luchador que me interesaba y me enteraba por Facebook en esa época que usaba, bueno, Instagram también. Me habré enterado por alguna red social que un luchador importante regresaba y por eso volví a mirar. Después nace All Elite Wrestling. Eso me ayudó un poco a volver a consumir lucha libre, ya que había varios luchadores que yo conocía y el producto de All Elite me interesaba. Y si bien no empecé a ver All Elite de forma constante hasta 2021, durante 2019 y 2020 sí que estaba al tanto de lo que iba pasando. Más que nada como en su momento WWE, ¿no? Por highlights o por resúmenes o lo que sea. Bien, después me pregunta Suro Escucha, un saludo. Me pregunta, ¿otros intereses aparte del wrestling? Efectivamente sí, tengo. Mi mayor interés aparte del wrestling diría que es el cine. Y bueno, de hecho, quien me conoce más personalmente sabe que mi sueño en la vida es ser un director de cine. Y de hecho tuve una experiencia en enero dirigiendo un cortometraje, mi primer corto, que ahora mismo está en etapa de postproducción, pero está hecho, está terminado, solo falta algunas cosas para editar y bueno, y su posterior publicación, ¿no? Pero esa fue mi primera experiencia y es algo a lo que me quisiera dedicar si es posible, pero bueno, hay que tener en cuenta demasiados factores, ¿no? No es un mundo laboral fijo el ser director de cine, hay que rebuscársela bastante, incluso capaz que ni siquiera se gana dinero, hay que hacerlo por amor al arte, pero sería mi sueño en la vida. Y me encanta el cine, la verdad. Me encantan directores clásicos como Bergman, como Kurosawa, como Tarkovsky, así como más modernos como Paul Thomas Anderson, Tarantino, Nolan. Y bueno, y así puedo estar horas y horas. Me empezó a gustar mucho el cine nacional de mi país, Argentina. Tuve una época donde miraba películas muy malas de cine argentino y estaba como en contra, hasta que descubrí directoras como Lucrecia Martel, descubrí a Leonardo Fabio y mucha gente grosa, ¿no? Así que esa sería mi gran otra pasión. Tuve una época también donde me gustaba mucho el mundo de las batallas de freestyle. Ahora estoy un poco más desconectado, miro cosas puntuales nomás. Pero también es algo que admiro bastante el hecho del arte de la improvisación. Así que diría que mi gran interés, aparte del wrestling, es el cine. Me pregunta Giovanni, Giova-Borgeto, que le mando un saludo, un gran amigo personal desde hace muchos años. Me pregunta, ¿cómo ves a la WWE de cara al futuro si sigue de esta manera? Qué pregunta, ¿eh? La verdad que es una pregunta para hacer un video muy largo, pero voy a tratar de ser conciso y directo. Y la verdad que veo muy mal el futuro de WWE personalmente. O sea, he visto en redes sociales muchísima gente que yo la tengo como fiel a WWE, ¿no? De que le gusta mucho el producto, que se empieza a interesar más por otras compañías, se empieza a interesar más por ver otras cosas, por dejar la WWE de lado. Y es ahí cuando te das cuenta de que hay algo muy mal. Hay algo que anda muy mal en la empresa. Se dice que WrestleMania no está vendiendo lo que ellos esperaban. Cosa que a mí la verdad no me interesa mucho hablar de ese tipo de cosas porque creo que la lucha libre debería analizarse de otra manera. Pero entendemos que la WWE es una empresa internacional, ¿no? Y estas cosas claramente las tienen en cuenta. Así que si nos metemos en esa mentalidad, que WrestleMania no esté vendiendo lo que ellos esperaban, es un problema serio también. Encima que falta prácticamente un mes. Estoy grabando esto un 20 de marzo. WrestleMania, no recuerdo la fecha exacta, pero debe ser 22, 23, más o menos. Es algo que la WWE tiene que empezar a resolver. Creo que se está premiando más a los momentos virales. Un poco mentalidad actual, ¿no? Porque es un hecho de que hoy en día las redes sociales son muy importantes, pero yo creo que puedes usar las redes sociales de otra manera. Te podés apoyar en ese mundo de otra manera. No priorizando el momento viral, no priorizando a Travis Scott, a Jelly Roll, a Bad Bunny, con lo mucho que me gusta a Bad Bunny.
como músico y como persona me parece un tipazo por lo que se ha visto. Tampoco hay que priorizarlo a él, no hay que priorizar a Logan Paul, hay que priorizar en lo que tu público quiere ver. Es decir, en lucha, en las historias, en las construcciones del futuro, porque ese es otro problema que veo en WWE que no sé si se habla tanto. Yo creo que sí, pero creo que la gente cuando habla del problema en WWE se olvida esta parte. El hecho de que la empresa no está construyendo luchadores del modo que lo hacía antes. Si vos te pones a ver la WWE en su época más dorada, inicios del 2000, en su territorio de desarrollo construyó gente como John Cena, como Batista, como Randy Orton, como Brock Lesnar, que, bueno, después terminó siendo lo que es hoy en día, pero sus primeros años de rookie son una locura. Es así, es una locura su año de debut. Y ahora la WWE prioriza el contratar a influencers, a gente de otras ramas, que después puede funcionar bien, ¿no? Pero yo creo que no te sirve de mucho contratar a influencers o a medallistas olímpicos, que se ha visto que el único que funcionó fue Kurt Angle. Son cosas que tiene que mejorar la empresa también, en su tema territorio de desarrollo. NXT pegó un cambio muy fuerte con lo que era la era Black and Gold. Y creo que lo mismo, creo que luchadores que vengan de NXT, ¿quién interesa para el futuro? O a Femi, Sol Ruka, pero ¿quién más? Está priorizando mucho lo que AEW dejó de hacer, ahora lo está haciendo WWE, que es contratar a luchadores de la competencia por tenerlos y no saber qué hacer, como Powerhouse Hobbs, como John Spears y muchísimos ejemplos más. Pero bueno, como mencioné, es un tema para debatir de forma extensa, pero no veo bien a la WWE si sigue por el camino que va. Creo que a nivel buqueo hay cosas que corregir también. Si bien creo que los últimos años de Vince McMahon siguen siendo peores que lo que está haciendo Triple H, creo que Triple H tiene sus fallos, pero hay cosas en las que es mucho mejor que los últimos años de Vince McMahon. No significa tampoco que sea una buena época, la verdad. La siguiente pregunta tenemos a Ginny, que le mando un saludo también, como no. ¿Cuál es el luchador que no te gusta nada como lucha y a otras personas le fascina? Tengo muchos ejemplos por mencionar, pero creo que el más evidente y el que me conoce sabe es Becky Lynch. A mí Becky Lynch me parece una luchadora demasiado sobrevalorada, pero a niveles extremos, a tal punto de que veo gente que la pone como el top 10 histórico o la número uno en WWE. Para mí no, muy lejos de eso, demasiado lejos de eso. Es decir, ¿qué lucha memorable a tal punto de que vos digas, esta lucha es una genialidad, tiene Becky Lynch? Yo la lucha que mejor recuerdo de Becky Lynch, de su desempeño como tal, probablemente sea la triple amenaza en WrestleMania 32, con Charlotte Flair y Mercedes Moné, que bueno, en ese momento era Sasha Banks. Es la lucha que mejor recuerdo de Becky Lynch en su desempeño. Y me gustaba la Becky Lynch de esa época, la Becky Lynch del 2016-17. Yo creo que cuando comienza su personaje de D-Man, irónicamente es su momento de más popularidad, pero para mí es cuando su nivel de lucha empieza a caer de manera descomunal. Big Time Bex, me gustaba el concepto del personaje, pero no terminó de funcionar tampoco en mi opinión. Y bueno, y siguen pasando los años y no veo que Becky Lynch luche de forma buena. O sea, le veo muchos errores cada vez que lucha, momentos de lentitud, movimientos que ejecuta de forma desprolija, pero bueno, creo que es el ejemplo más claro. Después había otros ejemplos, ¿no? Como LA Knight, pero LA Knight creo que hoy en día su opinión está un poco más dividida, pero nunca me fascinó tampoco. Logan Paul es otro ejemplo también. Creo que la mayoría de personas van a decir que Logan Paul es un gran luchador. Para mí simplemente es un gran atleta, que lo veo muy distinto. Me pasa un poco con Becky Lynch, creo que hay movidas que aplica de forma muy desprolija, no vende bien los movimientos, pero es muy ágil, evidentemente. Puede hacer un moonsault, puede hacer una swanton bomb, puede hacer cosas locas para su contexto de no ser un luchador, eh, pero no me parece un nivel muy extravagante, ¿no? No me parece que sea un luchador top. Bueno, tenemos una pregunta de Andrés Wrestling, que le mando un saludo también. Y me pregunta, si tuvieras que compartir tu top 5 luchas de Will Ospreay, ¿cuáles serían? Uf, esta es muy buena pregunta también, la verdad, porque Will Ospreay, sabemos la calidad de luchador que es Will Ospreay, sabemos el nivel
espectacular que tiene, pero elegir solo 5 de todas las luchas que tiene es algo muy difícil. Pero, pensándolo un poco rápido, yo tendría que armar el top eh, con más tiempo en orden, pero pensando así 5 luchas sin un orden específico, te diría Will Ospreay contra Hiromu Takahashi en Wrestle Kingdom 14, me parece, si no mal recuerdo. Después te diría Kenny Omega versus Will Ospreay en Wrestle Kingdom 17. Me gusta mucho su lucha con Kazuchika Okada en una final del G1 Climax, que lamentablemente no me estoy acordando ahora cuál edición es, pero me gusta muchísimo ese combate. Me gusta mucho su combate con MJF en All In, y me parece una genialidad su combate con Konosuke Takeshita en Revolution. Pero evidentemente muchas luchas de Will Ospreay quedan afuera de este top porque si tengo que elegir solo 5 es de verdad muy complejo. Como menciones honoríficas podría decir su lucha con Michael Oku en Red Pro, podría decir un combate que tiene en una WrestleCon con Bandido, podría decir un combate que tiene con Walter en una empresa indie que la verdad no estoy recordando ahora cuál, pero ustedes saben cuál es. Podría destacar su lucha en Pro Wrestling Noah contra Naomichi Marufuji. Y nada, y claramente, me estoy olvidando algo importante, su lucha con Bryan Danielson en Wrestle Dynasty de 2024. Combate espectacular. Pero bueno, esto habla un poco de lo bueno que es Will Ospreay. O sea, cuesta mucho decir solo 5 luchas. Pero sin dudas todas las que mencioné pueden entrar perfectamente en el top. Bien, Eduardo Soto, que le mando un saludo, me pregunta tu luchador y lucha favorita, así como feudo y por qué lo son. Bueno, mi luchador, voy a hacerlo fácil, vamos a ir por lo actual y por lo histórico. Mi luchador favorito ahora mismo es Will Ospreay. Sin dudas para mí es el mejor luchador que hay en el mundo. Creo que su evolución de ser un Super Junior a ser un Heavyweight fue muy orgánica y espectacular. Y mi luchador favorito de todos los tiempos es John Cena. La verdad, creo que John Cena fue la persona encargada de engancharme en este mundo, como habrá sido el caso de mucha gente. Y con los años aprendí a valorar de que realmente era bueno. O sea, yo tuve mi época también de decir John Cena es básico, John Cena no es bueno, pero vos ves sus combates y te das cuenta de que no le hizo falta hacer 200 movidas por lucha para ser bueno. Él simplemente con su selling, con su profesionalismo, con su psicología, muchos aspectos, sobre todo el John Cena Amir Carter, ese John Cena con su reinado de los Estados Unidos, te das cuenta lo bueno que es. Así que él sin duda es mi luchador favorito de todos los tiempos. ¿Y cuál es mi lucha favorita? Esta es más difícil porque tengo varias en mente. La primera que se me ocurre, Mitsuharu Misawa versus Kenta Kobashi en Noah del 2003. Muy buena lucha, la verdad. El cierre como tal, porque bueno, después tuvieron una lucha, pero fue más una exhibición que otra cosa. La última gran lucha, podríamos decir, que tuvieron Misawa y Kobashi en esa histórica rivalidad de tantos años. Podría decir Manami Toyota versus Akira Hokuto. Es un combate que nunca me canso de ver, la verdad. Podría decir la triple amenaza de WrestleMania 20, Michaels versus Triple H versus Chris Benoit, me parece la mejor triple amenaza de la historia, compitiendo de cerca con otra lucha que se convirtió en mis favoritas, y eso que fue hace nada, que es la de Bianca Belair contra Rhea Ripley contra Io Sky, muy buen combate. Me gusta muchísimo el combate de los Young Bucks versus Kenny Omega y Hangman Page en AEW Revolution 2020. Y nada, no puedo elegir una, sinceramente, es muy difícil. Aunque si me preguntás así rápido, creo que te diría Misawa contra Kobashi. Feudo favorito, esto es más difícil, pero sin dudas, si bien puedo mencionar a Stone Cold versus La Autoridad y Triple H versus Shawn Michaels, que me parecen historias que fueron fabulosas, creo que voy a decir CM Punk versus John Cena. Aquel ángulo donde no sabíamos si Punk se iba de la empresa, si se quedaba, si se iba. Tremendo. La verdad que me encanta ese feudo. Esa lucha que tienen en Money in the Bank del 2011 es magia pura. Un espectáculo total. Así que como feudo favorito,
me quedo con esa. Vamos con la última pregunta que la hace Gabriel y es, ¿cuál es tu facción favorita en la historia del wrestling? Muy buena pregunta también. Se me vienen varias facciones a la mente. El Ballet Club, en su buena época, era una muy buena facción, la verdad. Lograron cosas bastante interesantes. Me gustaba mucho D-Generation X. Si bien los últimos años ya son un poco demasiado caóticos, se fue un poco las cosas hacia cualquier lado. Creo que en su época Prime es una muy buena facción. Pero personalmente, tal vez sea básico decir esta, pero voy a decir Evolution. Me gusta mucho el concepto de Evolution de ser un veterano, como era Ric Flair, el presente de ese momento que era Triple H, y las dos promesas, como eran Randy Orton y Batista. Me parece un muy buen concepto, funcionó bien, de hecho, funcionó muy bien, y sin dudas me quedo con esa facción. No solo era el concepto como tal, después cómo se fue disolviendo, también fue bien hecho eso incluso. Creo que eso es importante. Yo creo que si una facción se termina disolviendo porque quedó en el olvido, para mí pierde un poco de valor. Yo creo que una buena facción tiene que ser su concepto, el cómo construís a los luchadores que forman parte de esa facción y el cómo se disuelve. Tiene que ser de forma orgánica, natural y no porque la facción no daba para más y había que olvidarla. Y bueno, gente, esas fueron todas las preguntas que ustedes me dejaron. Les quiero agradecer otra vez por esos 200 suscriptores y voy a ir por más, claramente. Voy a seguir subiendo contenido, subiendo video para ustedes. Me pueden dejar ideas en los comentarios, el que quiera. Tengo un par de ideas pensadas, pero acá todo es bienvenido. Así que, nada, les quiero mandar un saludo a todos. Se pueden suscribir de forma gratuita. Les dejaré mis links a mis redes sociales en la descripción. Y ya saben, nos estaremos viendo próximamente. Un saludo para todos. Chau.